Bueno, yo soy Silvana Saboini, psicóloga, especialista en sexología clínica y educativa. Soy profesora adjunta de la Cátedra de Psicopatología y Neurofarmacología de la Facultad de Psicología de la UNR y jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Psiquiatría Adultos en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Ambos cargos por concurso ordinario, y en la Facultad de Ciencias Médicas también soy responsable académica, junto con la doctora Tiziani, de la materia electiva de sexología clínica en el ciclo de diagnóstico, tratamiento y recuperación de la carrera de medicina, y responsable académica también de la materia electiva de psicobiología, neuropsicología y procesos psicológicos básicos del ciclo de prevención de la enfermedad de la carrera de medicina. Bueno, por supuesto me dedico en el consultorio privado, digamos, me dedico a la clínica, particularmente a la sexología clínica y a las terapias cognitivo-conductuales. ¿Qué es la sexología para mí? La sexología es una disciplina científica y humanística que se dedica al estudio sistematizado de todos los temas relacionados con la sexualidad humana en todas sus dimensiones: psicológicas, biológicas, sociales y culturales. Es una disciplina, me atrevo a decir, es una transdisciplina, en el sentido de que va más allá de cualquiera de las disciplinas de las cuales se nutre. La sexología, en tanto este estudio sistematizado de la sexualidad humana, toma conocimientos de distintas áreas del saber. Esos conocimientos son ineludiblemente transdisciplinares, es decir, no podemos, desde un punto de vista epistemológico, digamos, es imprescindible pensarlo desde un paradigma de la complejidad. ¿Qué quiere decir? Que se trata de una articulación de saberes que no se pueden amalgamar, no se puede hacer una síntesis única y por lo tanto no puede estar en manos tampoco de un solo profesional. Siempre la sexología implica tanto en la producción de conocimientos como en la práctica clínica o en el caso de la sexología educativa, en la educación sexual, requiere de la intervención de cada una de las disciplinas o áreas del conocimiento desde sus especificidades, sin que esto vaya en detrimento ni subordine una disciplina a otra. La diferenciación entre la sexología de las demás ramas o incumbencias posibles, digamos, de la psicología del psicoanálisis es una pregunta interesante, porque el psicoanálisis, por supuesto, ha formado parte, Sigmund Freud ha formado parte del recorrido de la sexología como tal. Pero ese punto de vista psicoanalítico, digamos, que nos hace pensar en los seres sexuados que somos desde el principio de nuestra vida, no es el único punto de vista posible y no basta, porque el abordaje que hace del psicoanálisis de la sexualidad es la sexualidad en tanto intrínseca, inherente al ser humano, a la propia existencia de la vida humana. Y esto es correcto y hay que pensarlo, y por eso digo, el de Freud fue uno de los primeros aportes en pensar la sexualidad más allá de la genitalidad, y en el comportamiento y en la propia existencia humana como seres sexuados. Pero más allá de esto, la sexología aborda las otras dimensiones que implican al comportamiento sexual humano, en tanto la identidad sexual, incluyendo y pensando la identidad de género, la expresión o rol de género, la orientación sexual, las orientaciones sexuales y el comportamiento propiamente dicho en tanto respuesta sexual humana, de lo cual el psicoanálisis
no se ha ocupado específicamente, y cuando se ha ocupado lo ha hecho de manera, digamos, cuestionable desde el punto de vista sexológico. De hecho, muchos textos de Freud, particularmente en relación a la sexualidad femenina, bueno, han sido revisados y refutados desde el punto de vista de la sexología. Bueno, también no hay que dejar de pensar, digamos, los postulados de Freud en un contexto de época, ¿verdad? Es decir, un cierto sesgo coitocentrista, falocentrista, por supuesto, su posicionamiento en relación a la homosexualidad, bueno, la posición subjetiva que plantea el psicoanálisis en relación a una posición dicotómicamente femenina o masculina, son conceptos controvertidos desde el punto de vista sexológico, donde las diversidades sexuales se abordan totalmente de otra manera, por supuesto no patologizándolas. Desde ese punto de vista, la sexología, insisto, es una disciplina que tiene sus especificidades. Tanto es así que muchos colegas que son psicoanalistas incluso, o que ejercen la psicología desde cualquiera de las otras corrientes, a veces tienen sus pacientes en espacios de terapia y me realizan derivaciones específicamente para lo que es la consulta sexológica, más allá de que tengan su espacio terapéutico en otros encuadres. No son cuestiones contraproducentes ni excluyentes mutuamente. Y esto es algo que es importante tener en cuenta. En la sexología, digamos, la visión que tenemos o la concepción del ser humano como sujeto, por supuesto, también es una visión psicobiosocial, es decir, una visión compleja, por eso yo hablaba del paradigma de la complejidad, digamos, ¿no? No podemos dejar de considerar los aspectos biológicos, pero no los consideramos como determinantes ni de la conducta, ni de las experiencias o vivencias subjetivas, que por supuesto tendrán que ver con las significaciones que cada uno otorgue dentro de su mapa de amor, digamos, que ha ido configurando a lo largo de la vida. Otorgamos significaciones a los hechos, a los gestos, a las personas, a las palabras que nos atraviesan, porque por supuesto cuando hablamos de erotismo hablamos de una capacidad privativa, digamos, del ser humano. Gerard Swann, que fue un sexólogo, habló de la función erótica y la función erótica en tanto ejercicio consciente del placer sexual. Ahí tenemos otro punto de distanciamiento en relación al psicoanálisis, porque hablamos de un ejercicio consciente del placer sexual en la adultez, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, percibimos que para que ese ejercicio, digamos, del placer sexual se lleve adelante, más allá de la inherencia, digamos, de la sexualidad en la existencia propia del humano, particularmente en la respuesta sexual, intervienen dimensiones o aspectos o variables que son biológicas y que las tenemos que conocer como sexólogos, como las cuestiones hormonales, anatomofuncionales, las modificaciones fisiológicas en las distintas etapas de la vida, etc. Del mismo modo que las cuestiones patológicas que podrían afectar a la vida sexual en tanto el ejercicio erótico, ¿cierto? Entonces no podemos dejar esto de lado, si bien, insisto, no lo consideramos determinante. Vuelvo, la función erótica, el erotismo, es al ser humano lo mismo que el lenguaje, ¿no? Es decir, que lo mismo que la capacidad simbólica, es decir, un salto cualitativo desde un punto de vista filogenético, la interacción de la racionalidad, el manejo del futuro, digamos, de las abstracciones, de la capacidad simbólica, de la capacidad de representación, de esto de que no haya un significado unívoco
hace que la configuración y la constelación del mapa de amor y de la respuesta sexual y de todo el universo erótico de cada uno sea absolutamente único e irrepetible. Por eso es que también consideramos, y somos muy críticos, digamos, cuando esto aparece así, sobre todo mediáticamente, que no hay tips, fórmulas o recetas que puedan ser universales, porque insistimos en considerar la subjetividad y la exclusividad de cada uno de los sujetos, de las personas en su propia vida erótica, ¿no? Entonces no podemos dar fórmulas universales que por ahí la gente a veces las pide incluso en la consulta, ¿no? Porque es lo que trasciende, lo que circula mediáticamente, porque bueno, son temas que por ahí los abordan personas que no son especialistas, digamos, en la materia. Bueno, en relación a mi recorrido en la sexología, yo, bueno, me formé como psicóloga en la UNR. Allí comencé mi recorrido también desde el psicoanálisis, por eso es algo que conozco bien, porque en mi ejercicio profesional, digamos, en mis inicios, comencé como psicoanalista también y he hecho mi propio análisis claramente durante mucho tiempo. Luego, por distintas cuestiones y experiencias profesionales y personales, he virado, digamos, he cambiado la perspectiva hacia lo que son las terapias cognitivo-conductuales o cognitivo-comportamentales, a las cuales yo he criticado fuertemente durante mi formación y durante mi práctica en psicoanálisis. Pero bueno, lo he estudiado en profundidad, la he experimentado, digamos, a la terapia cognitiva desde mi punto de vista personal también, y eso me llevó a un cambio al mismo tiempo que también comencé mi formación en sexología. El recorrido lo inicié en ambos casos en el Instituto Kinsey de Sexología de Rosario, en donde me formé tanto en lo que son las terapias cognitivo-comportamentales como en la sexología particularmente. Lo que se realiza, digamos, para ser especialista en sexología clínica o educativa es un posgrado. Hay distintos posgrados en el país, no aún, pero probablemente lo haya en breve, desde certificaciones universitarias de las universidades nacionales. Hasta ahora, por ahora son de institutos privados, y así es como yo me he formado en el Instituto Kinsey. Luego de ese posgrado, que dura 2 años, un poco más, con evaluaciones, por supuesto, final y demás, se acredita como sexólogo clínico y o como sexólogo educativo. Yo tengo las dos acreditaciones hechas por la Federación Sexológica Argentina, FESEA. La Federación Sexológica Argentina, a su vez, pertenece a la FLASES, digamos que es un organismo internacional, que es la Federación de Sociedades de Sexología y Educación Sexual de Latinoamérica, que a su vez la FLASES pertenece a la UAS, que es la Asociación Mundial, digamos, ¿no?, para la Salud Sexual. Entonces, justamente los días 4 de septiembre de cada año, desde el 2010, se conmemora el Día Mundial para la Salud Sexual, ¿no?, para visibilizar todas las cuestiones inherentes a estas disciplinas y dar a conocer, digamos, las investigaciones, bueno, todo lo que es necesario para promocionar la salud sexual de la población en términos generales. De esto se ocupa la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Bueno, en Argentina también está la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, la SASH, a la cual también pertenezco, igual que a la Federación Sexológica Argentina. Y bueno, mi formación entonces, luego de haber hecho el posgrado en el Instituto Kinsey y haber sumado distinta cantidad de horas y puntajes por formación además del posgrado, hay toda una serie de requisitos que se exigen desde la federación.
hice la acreditación varios años después como sexóloga clínica y como sexóloga educativa en FESEA, la Federación Sexológica Argentina. Bueno, experiencias en cuanto a la formación, digamos, mi recorrido y las influencias que tuve justamente dentro del Instituto 15 y por supuesto y desde ya la psicóloga Mirta Granero fue mi referente desde que empecé mi formación y creo que ha sido una pionera en lo que es la región, pero no solamente en Rosario, sino a nivel país y a nivel Latinoamérica. Es una persona que ha inaugurado un recorrido en contextos en los que no se hablaba, porque hoy es fácil, digamos, en el contexto, en la coyuntura sociopolítica actual, a nivel mundial, estoy hablando no solo en nuestro país, es sencillo hablar de sexualidad. Y los medios y académicamente incluso se abren espacios, por eso con la doctora Tiziani pudimos abrir, digamos, hace 4 años, este es el 4.º año que dictamos la electiva de sexología clínica en la Facultad de Ciencias Médicas, digamos, ¿no? Más allá de que existe un área de sexualidad, género y reproducción, por supuesto, donde allí también me desempeño, pero digo, hacer todo esto en 2020 es más sencillo. Cuando Mirta Granero y todas las personas que, digamos, trabajaban junto a ella inician su recorrido en lo que es la sexología, lo hacen en pleno contexto de la dictadura militar en nuestro país. Es decir, la Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología, ARES, de la cual tuve el honor de ser presidente hasta 2016, entre 2013 y 2016. Esa asociación fue creada, digamos, en 1976 por la psicóloga Mirta Granero y la doctora Ana Seno, es decir, en un contexto donde tenían que reunirse a escondidas, porque estaban prohibidas las reuniones de personas y mucho menos con fines de proyectar una educación sexual. Es decir, hay personajes, yo tengo también la fortuna de que integre mi familia actualmente, digamos, porque es pareja de mi mamá, el doctor Rubén Perrune. Él fue director de la Escuela Superior de Comercio hace muchos años atrás, ¿no? Es una persona mayor actualmente. Y en aquel entonces, él lo cuenta, lo recuerda con mucho orgullo, digamos, dice, yo contraté a la psicóloga Mirta Granero para que venga a dar educación sexual a la Escuela Superior de Comercio, en la década del 80, cuando nadie hablaba de educación sexual. Entonces, a veces cuando las nuevas olas, digamos, de la educación sexual, a partir de la ley de educación sexual que está en nuestro país, a partir de la implementación de la ESI, cosa que me parece fantástica, digamos, y estamos todos de acuerdo en que es imprescindible la educación sexual integral, además es un derecho humano. Dentro de los derechos sexuales están el derecho a la educación sexual integral desde ya a lo largo de toda la vida. Pero cuando a veces me ha pasado, y esto en relación a tu pregunta por las experiencias profesionales, digamos, en este ámbito, me ha pasado que las personas que hoy están en secretarías, digamos, de género y sexualidades o que están en toda la movida de la ESI, nos miran casi con desprecio, peyorativamente, a los sexólogos clínicos y educativos formados provenientes del área salud. Es decir, ser hoy un sexólogo, o sea, un psicólogo, un profesional del área de la salud, un profesional psicólogo, profesional médico, abocado a la sexología, está como mal visto desde este punto de vista, digamos, ¿no? Porque nos consideran asociados a esa primera etapa de la sexología en la que a lo mejor se patologizaba, y es verdad, y estoy de acuerdo,
digamos, la psiquiatría ha patologizado la homosexualidad, se ha patologizado, digamos, la transexualidad en los manuales diagnósticos y estadísticos de las alteraciones mentales. Entonces es lógico que a partir de experiencias de las ciencias de la salud en relación a la sexualidad se tenga una mirada crítica, pero no están pudiendo ver que hoy por hoy el enfoque, digamos, la perspectiva de género de la nueva sexología está atravesada por una perspectiva de género. La nueva sexología, digamos, no patologiza, todo lo contrario, hace muchísimos años que nosotros defendemos las diversidades sexuales y las disidencias relacionales también, es decir, que nos estamos ocupando, insisto, desde épocas en donde de esto no se podía hablar, nos ocupamos de las diversidades y de los derechos sexuales de las personas. Entonces, como te decía, el doctor Perrune, bueno, contrató y ofreció a sus estudiantes educación sexual de la mano de Mirta Granero y de Ares en épocas en las que no había ley de educación sexual y en las que las escuelas, los colegios eran muy pocos los que se animaban, digamos, a implementarlo, ¿no? Entonces, creo que cuando nos juzgan a los profesionales de la salud que nos desempeñamos en este área, por ser profesionales de la salud, es como que se borra de un pantallazo todo el recorrido histórico que las profesionales han tenido para abrir camino a que se pueda hablar de todo esto, para abrir camino a los derechos sexuales, al ejercicio de una sexualidad placentera, libre de violencia, de coerción. Y bueno, ese es todo un tema, ¿no? Porque profesionalmente nos encontramos con esto, celebrando, digamos, el lugar que tienen hoy las diversidades sexuales y las disidencias relacionales, digamos, y el espacio para poder hablar de todas estas cuestiones, pero a veces la verdad es que nos sentimos un tanto perseguidos por ciertas, a lo mejor, corrientes muy extremas del feminismo que nos interpelan solo por ser profesionales de la salud. Igual yo entiendo el sesgo que ha dejado cierta parte histórica de la sexología médica de la primera hora, y que bueno, pero que hoy invitamos a que entiendan que funciona de otra manera, ¿no? La sexología, por supuesto, yo te decía referente a nivel local, pero claro está que el recorrido de la sexología, si bien arranca en el siglo XIX, en el siglo XX, Alfred Kinsey, digamos, y William Masters y Virginia Johnson, lo mismo que Helen Kaplan, a mediados del siglo XX, han hecho sus aportes significativos, Albert Ellis, es decir, bueno, un montón de investigadores que fueron sumando para desmitificar, para dejar de suponer, para conocer cómo funciona la sexualidad en todos sus aspectos y dimensiones, digamos, ¿no? Y bueno, y hay muchos referentes también en Latinoamérica y en Argentina en particular, como el doctor Kundesov, por supuesto, en Buenos Aires, Ricardo Cavalcanti en Brasil, Andrés Flores Colombino. En Uruguay, bueno, hay muchos sexólogos, es decir, Latinoamérica se ha desarrollado fuertemente en lo que es la sexología, afortunadamente, y bueno, tenemos siempre muchísima presencia en la interacción internacional en este sentido. Bueno, los mayores obstáculos que enfrenta, digamos, el psicólogo en esta rama de la actividad, a lo mejor hoy tengan que ver con esto que te describí hace un momento, es decir, con por ahí cierta resistencia por ser considerados como digamos, la sexualidad humana, ser considerada
como un patrimonio de las ciencias políticas, de la antropología. Bueno, entonces los obstáculos tendrían que ver con esto, digamos, ¿no? Con por ahí algunas resistencias de parte de algunos sectores que ven a los profesionales de la salud abocados, digamos, a lo que es la sexología, el conocimiento de la sexualidad humana como una amenaza o como algo a destituir, digamos, ¿no? Entonces es toda una lucha por ahí, sostener un posicionamiento y hacer conocer la historia de la sexología y la perspectiva actual, digamos, ¿no? Distinta a la que ha tenido otros momentos de la sexología médica en particular y no el enfoque sexológico actual, digamos, muy respetuoso de los derechos sexuales, las diversidades y disidencias. De no ser psicóloga, me hubiese gustado ser profesora, o sea, no sé si profesora de educación física, sino más bien instructora de musculación, aeróbica, sí, bueno, algo en relación a esto del cuerpo, digamos, ¿no? No en vano me he dedicado a, fíjate que en lo que era la cátedra de psicobiología, la actual de psicopatología y neurofarmacología, esta cuestión psicobiológica, digamos, ¿no? Siempre en los límites entre, tratando de suturar el dualismo cartesiano mente-cuerpo. Lo mismo en mi trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas, digamos. Siempre resistida porque siempre he estado dando contenidos que las personas de las carreras de psicología o de medicina resistían de alguna manera, porque en realidad yo soy una convencida de esta unidad, digamos, en el ser humano y de esta cuestión de no tener que separar, y de hecho adhiero totalmente a la idea de que la actividad física contribuye absolutamente a la salud mental y por supuesto a la salud sexual también, y me gusta mucho la actividad física, practico, bueno, en este momento boxeo, pero siempre he hecho algún deporte o alguna cuestión de esa, e incluso empecé el instructorado de aeróbica en aquel entonces, mientras estudiaba psicología, hice las dos cosas durante un tiempo y después, bueno, me quedé con la psicología, no me arrepiento, pero sí, creo que me hubiera dedicado a eso. Y un mensaje para los futuros psicólogos. Bueno, yo creo que hay que siempre tener en mente el interrogante, digamos, ¿no? El preguntarse y repreguntarse a uno mismo y darse la oportunidad de cambiar el rumbo más de una vez y cuestionar todo lo que escuchen, incluso de mí, lo que escuchen. No hay saberes, verdades absolutas, ni disciplinas, digamos, que sean portadoras de verdad. Hay que darle lugar a los saberes, a todos los saberes, en la producción de conocimientos. Digamos, la ciencia como tal, digamos, la modernidad ha estado sobrevalorada y creo que hay que poder abrir un poco la mente y preguntarse, cuestionar todo, estar actualizados. Yo creo que el secreto es siempre seguir aprendiendo y hacer lo que les apasione, que es lo que he hecho yo, y la verdad que estoy muy feliz con mi recorrido, así que bueno, eso les sugiero, que aprendan y que se muevan por la motivación intrínseca, digamos, lo que realmente los moviliza en relación a lo que sientan que es su misión en este mundo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio, por esta entrevista y por dar a conocer lo que hacemos los sexólogos. Gracias, de verdad.